Dentro de las estrategias de evaluación de competencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, en la asignatura de instituciones romanas, el grupo comprendido entre Esther Barreto, Karen Giselle Cabrera, Marta Lorena Fonseca, Oscar Javier Moscoso y William Rosas harán una amplia exposición de la historia de Roma con sus respectivos periodos. La monarquía desde el 753 a.C. al 509 a.C., la república desde el 509 a.C. al 27 a.C. y el imperio que va desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo. Dentro de esta cronología, relato y evaluación de estos periodos, no solamente se tendrán en cuenta la monarquía, la república, el imperio, sino cada uno de los más representativos en la historia y las diferentes evaluaciones que se van a tener en lo correspondiente a instituciones, lo social, lo económico, lo religioso, lo militar y lo político. La historia y desarrollo del Imperio Romano ha sido dividido para su estudio histórico en diversas etapas. La primera de ellas ha sido denominada la monarquía, que abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana. Estas fechas ajustadas al calendario gregoriano comprenden del año 753 al 509 a.C. Los antecedentes históricos de la Roma antigua son difusos e imprecisos. Incluso se han basado en leyendas, a través de las cuales se han conocido datos sobre los primeros pobladores de la península itálica. Uno de esos elementos de información es aquel que señala como habitantes de este territorio a los integrantes de varias tribus, entre ellas los latinos, que vivían en la parte central de lo que hoy es Italia. Al sur se asentaron los sabinos y en el norte los integrantes de la tribu de los etruscos. La unión de estos tres pueblos es probablemente el antecedente que dio origen al Imperio Romano. En un principio, la población era realmente escasa, ya que la comunidad romana estaba integrada por 30 curias, 10 por cada una de las tribus a las que se ha hecho mención en el párrafo anterior. La manera en que funcionaban estas curias era teniendo como centro de movimiento y de acción a la aristocracia, cuya agrupación se le denominó gens. Los miembros que integraban esta organización elitista se conjuntaban en base a un culto familiar especial, que era adquirido por herencia al transmitirse de generación en generación por vía de los varones. Se trata básicamente de la unión de un grupo de familias muy extensas con antepasados comunes y vinculados entre sí por un nombre gentilicio, bajo las órdenes y decisiones de una cabeza de familia a la que se le denominó paterfamilias. Estos personajes eran la base sobre la que descansaba la vida política, social, económica y religiosa de las tribus, por lo que tienen dentro de la comunidad romana de esa época un lugar destacado y sobresaliente. Al lado de esta clase social elitista se ubican a los plebeyos, que eran la gran mayoría de individuos que integraban la comunidad romana de ese entonces, ya que eran las personas pobres. En un tercer escalafón están colocados los más pobres y los extranjeros que buscaban la protección de los patricios, pagando esta con trabajo y servicio. A esta clase social se les denominó clientes. En el plano de organización política, la comunidad romana de la época de la monarquía estaba encabezada por un rey. En segundo lugar, por los comicios, y en un tercer sitio fue colocado un cuerpo colegiado de asesores a los que se les denominó senado. El rey fue nombrado en un principio a través de los comicios, depositándose en él el poder de por vida y de manera suprema. En cambio, los comicios
constituyeron asambleas de tipo legislativo, político, conformadas por todos los hombres capaces de portar armas. El rey no es más que el jefe de una especie de república aristocrática donde la soberanía pertenece a los patricios que componen las curias. Ellos son los que ejercen el poder en las asambleas o comicios, los comitia curiata. El rey es elegido de manera vitalicia por los comicios y le confieren autoridad suprema. Es también jefe del ejército que manda en la guerra y magistrado judicial, tanto en la rama penal como civil, y un alto sacerdote encargado de velar por el cumplimiento exacto de las ceremonias religiosas. A su muerte, el poder recae sobre el Senado, denominándose este periodo como Inter Rex. El Senado era un cuerpo de carácter consultivo que asesoraba al monarca en sus labores de gobierno. Los integrantes de este cuerpo de asesores eran nombrados por el rey de entre los ancianos más sabios de la comunidad romana. El rey fue asistido por el Senado, que es compuesto por patres o señores, o sea, los más antiguos o viejos de las personas que pertenecían a la clase política patricia. El Senado en un principio fue un cuerpo consultivo de apoyo y asesoría a los reyes, emitiendo para ello opiniones a las que se les dio el nombre de Senado Consulta, siendo una fuente importante del derecho. En los inicios de la monarquía, el Senado se constituyó por 100 miembros. Hasta la caída de la monarquía es cuando el Senado se transforma en un órgano de gobierno de mucho poder. Durante el periodo de la monarquía, 250 años, se tiene antecedentes de que gobernaron a Roma 7 reyes, siendo el primero de ellos Rómulo, que fue nombrado por el Senado. Continuando con este grandioso relato, pasamos a conocer la historia de los 7 reyes de Roma, desde Rómulo hasta Tarquinio el Soberbio, para conocer la historia de Roma a través de los grandes reyes que contribuyeron al nacimiento y al desarrollo de la ciudad. Antes de la fundación de la República Romana, la historia de la ciudad eterna ha cruzado un periodo muy largo de la monarquía, desde el 753 a.C. al 509 a.C. La ciudad ha sido gobernada por unos reyes conocidos como los 7 reyes de Roma. Iniciaremos hablando de Rómulo, del 753 a.C. al 715 a.C. Rómulo fue el fundador de la ciudad y el primero entre los 7 reyes de Roma. Durante su reino, Rómulo quiso popularizar la ciudad por el famoso episodio del rapto de las Sabinas. El rey raptó a las mujeres de la ciudad de Cures y las llevó a Roma. Después, él dividió la población entre las personas que eran aptas para combatir y a los ciudadanos más nobles que conformarían el Senado romano. Rómulo fue el promotor de muchas iniciativas para la ciudad, sobre todo en el campo de la política. Él conjugó también unas guerras y murió a los 40 años después de su reino. Continuamos con Numa Pompilio, del 715 a.C. al 673 a.C. Numa Pompilio fue el segundo entre los 7 reyes de Roma y su reino duró aproximadamente 43 años. Numa Pompilio fue un rey pacífico. De hecho, ha sido implicado en guerras, pero introdujo las primeras ceremonias religiosas. Él fue el responsable de la reforma del calendario romano y ha introducido el año en 12 meses y de 365 días. Los templos de Vesta y de Giano fueron construidos por su voluntad. Según la tradición, durante su reino cayó del cielo el escudo de Júpiter, donde comparecía la inscripción de la historia de Roma. El rey ordenó 11 copias del escudo, que se convirtió en un objeto de adoración sagrada para los romanos. Continuamos con Tulio Hostilio, del 673 a.C. al 641 a.C., también llamado el Rey Guerrero. Fue el tercer rey de Roma, reinó durante 32 años y ordenó la construcción de la curia como sede de las reuniones del Senado. Entre las empresas militares de Tulio Hostio se acuerda la conquista de Alba Longa y la guerra con las ciudades de Veio y de Fidene.
según la tradición, fue castigado por los dioses, que escolarizaron su casa por un rayo. Seguimos con Arco Marcio, del 640 a.C. al 616 a.C. Arco Marcio fue el cuarto rey de Roma, llamado el rey de los mercantes, porque conquistó todos los lugares estratégicos de la ciudad de Roma, aptos para el comercio. Probablemente era el nieto de Numa Pompilio y su reino duró 24 años. Arco Marcio conquistó el costanero de Ostia, de manera que Roma tuviera una desembocadura en el mar Tirreno. Y así empezaron los comercios, en primer lugar en los etruscos y los griegos, y en segundo lugar con los cartagineses. Roma ha conocido un periodo de gran desarrollo territorial y de población baja del reino de Arco Marcio. Murió de muerte natural. Continuamos con Tarquinio Prisco, del 616 a.C. al 579 a.C. Tarquinio Prisco fue el quinto rey de Roma y el primero de origen etrusco. Después de su emigración en Roma, ha sido adoptado por Arco Marcio y reinó para 38 años. El rey etrusco extendió los territorios del Senado romano con unos 100 nobles de origen etrusco, y de esta manera el número de los senadores subió a 300 componentes. Él fue el responsable de la construcción del Circo Máximo y de la Cloaca Máxima. Tarquinio Prisco empezó también a la construcción del Templo de Júpiter en el Capitolio y estableció los juegos públicos. Murió asesinado durante una conjura. Seguimos con Servio Tulio, en 578 a.C. al 535 a.C. Servio Tulio era el hijo de Tarquinio Prisco y fue el sexto rey de Roma. Durante su reino, que duró aproximadamente 44 años, reformó el ejército y combatió contra la ciudad de Veio, Cerberini y Tarquinia. Enseguida creó 4 áreas urbanas y 17 áreas extraurbanas. Del rey de Roma fue también el promotor de muchas obras públicas. Ordenó la construcción de un templo porque quería convertir la ciudad de Roma en un centro espiritual del Lacio. Él construyó también la famosa Serviene, la pared que rodeaba los 7 coles de Roma. Murió asesinado por su propia hija, Tulia, y su marido Tarquinio, el soberbio, que heredó el trono durante un golpe de estado. Terminamos hablando de Tarquinio el Soberbio, del 535 a.C. al 509 a.C. La tradición dice que él era un rey muy cruel y también muy sanguinario, y por eso fue llamado el Soberbio. Tarquinio durante su reino canceló muchas de sus reformas constitucionales existentes, destruyó muchos santuarios y muchos altares sabinos. Él permitió al hijo de Sesto, Tarquinio, de abusar de la noble Lucrecia, mujer de Lucio Tarquinio, collatino, que después se mató de vergüenza. Después de ese episodio, el pueblo no se aguantó más. El pueblo de Roma se rebeló y virtió la monarquía en el 509 a.C. Y aquí acabando lo que fue el periodo de la monarquía. La república inicia en el año 60 a.C. y culmina en el año 53 a.C. En el primer triunvirato podemos observar que estuvo conformado por 3 de los líderes romanos de la época: Cayo Julio César, Marco Licinio Craso y Pompeyo Magno. Ya por el año 70 a.C., siendo cónsules, Licinio Craso y Pompeyo se encargaron de derogar la constitución aristocrática de uno de los dictadores más notables en la historia de Roma, Lucio Cornelio Félix. Por un lado, Craso luchó incansablemente en el levantamiento de los esclavos liderados por Espartaco, pues el comercio de esclavos era una de sus principales fuentes de ingreso.
Por otro lado, Pompeyo atacó a los piratas en el Mediterráneo e hizo frente a varios revolucionarios en Asia Menor, manera por la que obtuvo el sobrenombre de Mamno. Ambos se ganaron la fama y volvieron con aires triunfantes a la ciudad de Roma. Julio César, aunque no poseía tanto poder como los anteriores, se alió con ellos, pues se veía como un gran habilidoso en el terreno político y militar. En el primer triunvirato, Cayo Julio César fue un militar y político de la era tardo-republicana que inició en el 100 y culminó en el 44 a.C. Pompeyo Magno fue un político y general romano que inició en el 106 y culminó en el año 48 a.C. Marco Licinio Craso fue un relevante aristócrata, general y político romano de la era tardo-republicana que inició en el 115 y culminó en el 53 a.C. Tras dicha alianza política, Julio César parte a gobernar a Galia, Craso hacia Asia Menor y Pompeyo se quedó en Roma. César, que necesitaba de alguna campaña militar para conseguir popularidad, lo logró en la Guerra de los Galias, ganándose el reconocimiento del pueblo romano. Mientras tanto, en Roma, Pompeyo es atraído por el bando conservador senatorial, convenciéndole de que acabase con César, pues creían que éste usaría su fama para erigirse como único rey. Pompeyo desde Roma ordenó a César a volver sin su ejército, pero César se dio cuenta que en cuanto llegase sería juzgado y condenado por llevar a cabo dicha guerra sin el permiso del Senado y por reclutar más tropas de las que le estuvieron permitidas. Pompeyo y Julio César nunca llegaron a un acuerdo y decidieron resolver el conflicto con una larga guerra civil en la que César acabó derrotando a Pompeyo en la batalla de Farsalia, año 48 a.C., el cual posteriormente fue asesinado. En todo este tiempo, Craso murió en la batalla de Carras y con Pompeyo asesinado se puso fin al primer triunvirato. César puso al frente en el poder durante 10 años, sin embargo, el bando senatorial nunca se dio por vencido y acabaron asesinándolo en el año 44 a.C., habiendo entre ellos senadores que el mismo César perdonó en la guerra contra Pompeyo. Ese vacío de poder fue el motivo de llevar a cabo el segundo triunvirato. En la Segunda Guerra Púnica, 218 al 201 a.C., Roma y Cartago se enfrentaron como consecuencia del fortalecimiento del dominio cartaginés en la península ibérica. Fue la guerra más peligrosa para Roma. El general cartaginés Aníbal invadió Italia desde Hispania, marchando a través de los Alpes, al mando de un gran ejército, que incluía hasta elefantes. En Italia se alió con los galos y otros enemigos de Roma. La guerra se combatió en Italia, en Hispania y en el norte de África. Roma estuvo al borde de la desaparición, pero logró recuperarse. Dejó Cartago reducida a sus dominios africanos y aprovechó para extender su dominio al norte de Italia y la península ibérica. Entre el 170 y el 58 a.C., Roma se extendió por el resto del Mediterráneo. Por el oeste aumentó su dominio sobre Hispania, librando duras guerras con las poblaciones locales. Por el norte conquistó el sur de la Galia, la actual Francia. Por el este derrotó a los reinos helenísticos de Macedonia y Siria y logró apoderarse de toda Grecia, Macedonia, la costa adriática, el oeste de la península de Anatolia y Siria. En África acabó con apoderarse de toda Cartago, Tercera Guerra Púnica, y de la ciudad griega de Cirene en la actual Libia. Entre el 58 y el 14 después de Cristo, Roma alcanzó casi su extinción definitiva. Pompeyo amplió los dominios romanos en Próximo Oriente. Las campañas de Julio César permitieron conquista de toda la Galia. El primer emperador Augusto se apoderó del último reino helenístico, Egipto. Completó la conquista de Hispania y se apoderó de los territorios al sur del Danubio. En el año 14 después de Cristo, cuando murió el primer emperador de Roma, el imperio romano se extendía por el norte hasta el Rin y el Danubio.
controlaba casi todo el norte de África y la parte más occidental del Próximo Oriente. Pero la República no fue capaz de controlar un imperio tan grande. El resultado de todo esto fue un largo periodo de guerras civiles que se prolongaron entre finales del siglo II a.C. y finales del siglo I a.C. Durante años grandes generales lucharon entre sí por conquistar el poder usando sus ejércitos contra sus rivales e incluso contra la propia ciudad de Roma. Para controlar el poder acumularon mandos extraordinarios que les permitían colocarse por encima de las instituciones republicanas, y entre ellos se destacan personajes como Gallo, Mario, Sila o Pompeyo. En el año 49 a.C., uno de estos generales, Julio César, marchó con sus ejércitos sobre Roma, venció a su rival, Pompeyo, y conquistó el poder. Se nombró a sí mismo dictador de por vida y acumuló en sus manos el consulado y otros cargos sacerdocios importantes. Se aseguró el favor del pueblo aliviando las deudas y asegurando el abastecimiento del pan. Realizó importantes reformas que cambiaron el funcionamiento de Roma, pero aquello se parecía demasiado a una monarquía, por eso la aristocracia lo mandó a matar durante una sesión en el Senado. Volvió la guerra civil. Primero los partidarios de César vendieron a sus enemigos, luego lucharon entre sí, finalmente quedaron dos en la lucha, Marco Antonio y Octavio, el hijo adoptivo de César, que después recibió el sobrenombre de Augusto. Marco Antonio tenía más poder en el oriente y acabó refugiándose en Egipto, donde se había aliado con la reina Cleopatra, pero fueron derrotados y Augusto se apoderó de Egipto. De esa forma, en el año 27 a.C., Augusto se encontraba en una situación parecida a Julio César unos pocos años antes, pero donde César fracasó, él tuvo éxito convirtiéndose en el primer emperador. Imperio Romano, 27 a.C. a 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. El Principado inicia con Octavio Augusto, Cayo Octavio Turino, hijo adoptivo de Julio César. Pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano. A la muerte de Julio César, formó un segundo triunvirato militar, una dictadura con Marco Antonio y Lépido. Con Augusto comienza la época imperial. Incorporó Egipto a Roma tras vencer a Cleopatra y a Marco Antonio en la famosa batalla de Actium, actual Grecia, el 2 de septiembre del año 31 a.C. Con Augusto se vivió un periodo de paz, conocida como Paz Romana o Paz Augusta. Iniciemos así pues la época del imperio, recordando que inicia el 27 a.C. con Octavio y finaliza en el año 476 después de Cristo con la caída del imperio. Obras de Augusto. Augusto César Octaviano. Frente a lo social aumenta la clase plebeya, vive de la donación del gobierno. Octaviano establece subsidio a plebeyos y una gran simpatía con el Senado. Asimismo, frente a los aspectos económicos, lidera un proceso minero, expansionista, recibe las ganancias de la guerra y las conquistas, recoge las instituciones jurídicas romanas e intensifica el comercio. Frente al fortalecimiento comercial, se le reconoce la cultura y el tema arquitectónico. Se logra construir grandes templos, Roma antigua, arquitectura emblemática, Panteón de Roma. Frente al Panteón de Roma es la adoración de los dioses. Construyó el anfiteatro y circo, Coliseo romano, estructura que aún se mantiene. Asimismo el circo máximo. Frente a la religión era semejante a los griegos, politeísta. Sin tener hijos y casándose con Lilia, pero anteriormente tenía un hijo adoptivo denominado Tiberio. Augusto muere a los 76 años, en los años 14 después de Cristo, de una muerte natural, enterrado en un monumento.
el mausoleo de Augusto y llega Tiberio con las dinastías. Empecemos entonces la dinastía del Imperio Romano. Esto es porque se sucede al trono, no de manera hereditaria. Cambia la figura del imperio sobre la adopción, pues puede ser coincidentemente con la familia un hijo adoptivo, tío o sobrino. Por lo tanto, Tiberio es sucesor de Augusto. Vamos a empezar a ver entonces las dinastías. En el imperio se conoce la dinastía Julio-Claudia, la dinastía de los Flavios, la dinastía Antonina y la dinastía de los Severos. La dinastía Julio-Claudia inicia con Octavio Augusto en el año 27 a.C. al 14 después de Cristo con su muerte. Lo sucede Tiberio desde el año 14 al 37 después de Cristo. Tiberio César Augusto. Tiberio, hijo de Octavio Augusto. Su vida amorosa escandalizó a Roma. Tiberio adoptaría a Calígula, a quien nombraría sucesor como emperador. Durante su mandato se sucederían los hechos de la vida y muerte de Jesucristo. Calígula, Cayo Julio César Augusto Germánico, inicia en el 37 y finaliza en el 41 después de Cristo. Su primera esposa, Junia Claudia, su segunda esposa, Lilia Orestila, su tercera esposa, Lolia Paulina, su cuarta esposa, Milonia Cesonia, asesinada junto a su marido, impuso un régimen de terror. Recordemos a Calígula, es precisamente el tercer emperador, un reinado corto, llega al Senado pero después de 4 años enloquece con delitos gravosos, escándalos sexuales, ejecuta sin orden judicial, hay un derrame de sangre, se proclama como Dios Júpiter, se gasta la riqueza de Tiberio en fiestas, bebidas y despilfarra precisamente ese dinero, comete actos obscenos con niños. Calígula, un grupo de su guardia pretoriana lo asesina. Pasa a Claudio Tiberio César Augusto Germánico, hijo de Druso el Mayor y Antonina la Menor. Claudio es un emperador, tío de Calígula, sube al trono, manda a asesinar a todos los que hicieron el complot contra Calígula. Claudio se considera opuesto a la inteligencia militar, reconocido por algunas características físicas. Decían que era bobo, tarado, cojo, tartamudo, epiléptico, emperador débil por su exteriorización de su cuerpo. Claudio nunca participó en el Senado, era historiador, tímido. Claudio retoma la arquitectura de puentes y acueductos, periodo precisamente que pasa por la tranquilidad del 41 al 54 después de Cristo. Agripina y Claudio tienen un hijo, Nerón. Nerón, Claudio Druso Augusto Germánico, desde el 54 al 68 después de Cristo, hijo adoptivo de Claudio, asesinó a su madre e hizo ejecutar a Británico. Incendió la ciudad de Roma. Llega joven a emperador, precisamente a sus 17 años. Claudia
Llega muy joven a emperador, a sus 17 años. Tuvo un maestro filósofo, Séneca. Mientras estuvo con Séneca, fue discreto y después se convierte en un tirano. Nerón asesina a su madre, Agripina. Asesina a su mentor, filósofo, a sus hermanos. Nerón se creía que tenía la voz única. Se fue a Grecia a gastar el dinero del imperio. Tuvo locuras y extravagancias amorosas. Después de 2 años regresa a Roma y causa y provoca el incendio de Roma. Destruye gran parte de los aportes de los romanos. La intención del incendio era volver a construir a Roma con la proyección de ser él el autor de la reconstrucción de esta, y condenó a los cristianos. El Senado destituye y condena a muerte a Nerón, y en la historia se tienen varias versiones. Primero que se suicida, y la otra que se hace matar de un esclavo. Con la muerte de Nerón se concluye la dinastía de los Julios Claudias. No hay más parientes. Pasa a la dinastía de los Flavios. Dinastía que va desde el año 69 al 96 después de Cristo. Vespasiano aparece después de la muerte de Nerón. En una guerra civil se posesiona con liderazgo y lo elige el pueblo. Notable y con un corte administrativo, reestructura Roma en un solo año, del 69 al 70 después de Cristo. Unos logros fue reorganizar financieramente lo derrochado por Nerón, retomar obras públicas como el Foro. Muere de muerte natural y precisamente se le reconoce por la construcción del anfiteatro Flavio, el Coliseo. Tito, hijo de Vespasiano, retomó las obras de su padre. Muere a causa de unas fiebres altas. Su periodo se encuentra entre el 79 al 81 después de Cristo, relativamente corto, 2 años. Pasa a Domiciano, hermano de Tito. Ya no es de carácter humano, sino déspota como Nerón. 16 años al mando del gobierno, asesinado por su propia esposa y senadores. Empezamos con la dinastía Antonina, del año 96 al 192 después de Cristo. Dinastía más extensa, cuenta con una característica especial, más sabios y buenos. Resuelve problemas de sucesión del trono. Antes era hereditario y por adopción. Es abolido y se concede por condición y posición de gobierno, política y militar. Recupera la política expansionista. Estabiliza los límites del imperio. Logra principalmente un gobierno seguro, estable y tranquilo. Empieza con Marco Cosello Nerva, más conocido como Nerva, del 86 al 98 después de Cristo. Marco Ulpio Trajano, del 98 al 117 después de Cristo. Adriano, del 117 al 138 después de Cristo. Tito Fulvio Boionio Arrio Aurelio Antonio Pío, del 138 al 161 después de Cristo. Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo. Y el sexto, Lucio Aurelio Cómodo, del 180 al 192 después de Cristo. Nerva, quien inicia en el año 86 al 98 después de Cristo. Llega con avanzada edad, restableció buenas relaciones con el Senado, benefició a la clase menos favorecida, devolvió bienes confiscados, mejoró la situación de los agricultores pobres, afianzando las maltrechas finanzas dilapidadas por su anterior emperador. En la descendencia leal del Imperio Romano llega Marco Ulpio Trajano, del año 98 al 117. Fue el primer emperador procedente de España. Murió en una batalla y vivió sin lujos. Perdonó los atrasos del pago de los tributos. Fue un gran constructor que embelleció a Roma con edificios, principalmente con el incomparable Foro Romano. Era conquistador.
el imperio alcanzó su máxima extensión, que ninguno de los sucesores de Trajano pudo sobrepasar. Trajano se preocupó por los habitantes, proporcionando construcciones para su bienestar. Extendió el derecho de ciudadanía de gran parte del territorio romano. Llega entonces Adriano. Adriano del 117 al 138 después de Cristo. Muere de una insuficiencia cardíaca. Fue posiblemente el más culto de los emperadores romanos. Enamorado de la cultura griega, protegió las artes y las ciencias y embelleció las grandes ciudades del imperio. Se le reconoce por el castillo de San Angelo o el Museo Mausoleo de Adriano. También se le reconoce porque la recopilación de los edictos de Silo, en el edicto perpetuo en el año 131 después de Cristo. Recopila precisamente esas fuentes del derecho surgidas del pretor, que no eran órganos legislativos, pero sí dictaban normas. Llegó Antonio Pío, más conocido como Tito Fluvio Boionio Arrio Aurelio Pío, del 138 al 161 después de Cristo. Su principal preocupación fue procurar por la felicidad de todos sus vasallos. Protegió inclusive a los cristianos y prohibió que se les persiguiera. Redujo gastos, intensificó programas de alimentación. No hubo guerra en su periodo. Paz absoluta. Pío por piadoso. Muere de altas fiebres, una muerte natural. Llega Marco Aurelio, apodado el Sabio, del 161 al 180 después de Cristo. Militar de origen español, sumamente culto, y dedicó su vida al estudio y práctica virtuosa de la filosofía. Marco Aurelio fue el último de los magníficos emperadores. Estoicismo era espiritual. Cómodo, del 180 al 192, el último de esta dinastía. Sus crímenes y locuras recordaban la época de Nerón y de Calígula. Llega a sus 19 años muy joven. Fue envanecido gladiador solo para demostrar su fuerza bruta. Empecemos con la última dinastía, la dinastía de los Severos. Dinastía que inicia en el año 193 y va al 235 después de Cristo. Sus emperadores reconocidos: Séptimo Severo, quien va del 193 al 211 después de Cristo. Marco Aurelio Antonio Vasiano, conocido también como Caraya, del 211 al 217 después de Cristo. Macrino, del 217 al 218 después de Cristo. Helio Gravalo, del 218 al 222 después de Cristo, y Alejandro Severo, del 222-235, con quien cierra la dinastía de los Severos. Séptimo Severo, del 193 al 211, proviene de África. Trajo a Mesopotamia al dominio romano, fundó la dinastía de los Severos y fue el primer ciudadano de provincia sin ascendentes romanos en alcanzar el trono. Ordenó ejecutar a docenas de senadores bajo acusaciones de corrupción y conspiración. Sus ansias de poder convirtieron a Roma en una dictadura militar. Disolvió la Guardia Pretoriana, un dictador militar. Caraya, del 211 al 217 después de Cristo, se reconoce por el edicto de Caraya. Llegó cuando tenía 7 años. Asesinó a su hermano Geta, hijo de Séptimo Severo y Julia Omina. Murió asesinado por Pompeyo Macrino. Macrino, del 217 al 218 después de Cristo, falleció antes de haber cumplido sus planes de guerra. Dejó a su sobrino nieto. Helio Gabalo, del 218 al 222 después de Cristo, fue proclamado emperador a la corta edad de 14 años, adoptando el nombre de Marco Aurelio Antonino. Reinado en Roma, fue famoso por sus ciudades. El devenir del imperio en este tiempo fue dejado en manos de su abuela y su madre. Alejandro Severo, de 222 a 235 después de Cristo, joven sin ninguna experiencia de carácter político ni militar, reformó el sistema jurídico, hizo un recorte al presupuesto militar. En el año 235 después de Cristo, con el asesinato de Alejandro Severo, marcó el fin de la constitución política romana. La importancia de estas dos dinastías en el gobierno alto del Principado, dando paso al dominado, cierra el marco de la dinastía y los emperadores en este gobierno.
Del 235 al 337 llega la crisis del siglo III, 50 años de anarquía militar, un descontrol de impuestos, crisis, pobreza. Los senadores eran pocos de los antiguos, estaban conformados por militares mayormente orientales y africanos. Continuos cambios de emperadores trajo desde luego la crisis económica. Empieza Diocleciano. Creó un ejército emperador móvil en donde a sus 17 años reconoce a Constantino como un gran soldado distinguido y desde luego un gran aliado. Dividió el imperio en 4 emperadores, una biarquía entre la del occidente y la de oriente. Constantino empezó a preocuparse por las divisiones del pueblo. En el año 303, la gran persecución de Diocleciano hacia los cristianos, y por eso es que Constantino en el año 305 busca a su padre, y precisamente en el año 305 logra una reivindicación por la muerte de Constantino, precisamente en el año 306. En la primera incursión como emperador, ganó la batalla e hizo desfilar a los rehenes y ganó más adeptos para ejercer el mando. Del 395 al 423, Honorio, en el año 402, traslada la capital del imperio a Ravenna. En el año 410 el godo Alarico saquea Roma y se lleva prisionero a Gala Placidia, hermana de Honorio. En el año 414 Gala Placidia casará con el godo Ataulfo, sucesor de Alarico. A la muerte de Ataulfo es devuelta a Roma y casará nuevamente en el 417 con el coemperador Constancio III, de cuyo matrimonio tendrá 2 hijos, a Valentiniano, futuro emperador, y Justa Grata Honoria, durante la minoría de la edad del Valentiniano. Gala